celestial en esta noche, Dios. Ya puesto la oración. Bendito Padre celestial, en esa noche, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre, queremos agradecerte infinitamente por este día maravilloso que nos has regalado, Señor, con las enseñanzas de tu Evangelio, Padre. No podemos más que agradecerte, Señor, por tu iglesia, Señor, restaurada, por las enseñanzas, Padre, por las escrituras, Señor, que nos bendicen cada día, Señor, y nos guían. ¿Qué debemos hacer, Padre Celestial? De hijos tuyos, Señor, para poder gozarnos de tu palabra, Señor, por medio de este mensaje que nos edificará, Padre, de uno de tus hijos que sirvió, Padre Celestial, dignamente, Padre, a tu servicio, Señor. Asimismo queremos, Señor, aprender de tu divina palabra, Señor. Y estas cosas te las agradecemos, Señor, infinitamente, humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Lucía, por su oración. Y ahora vamos a darle el tiempo a la hermana Orellana, que nos tiene preparada la clase para el club del día de hoy. Adelante, hermana Orellana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios nos acompañe esta noche para que podamos salir edificados de esta clase, ¿verdad? Nos puede poner, ¿verdad?, en la pantalla. Bueno, para comenzar, ¿verdad? El presidente Brigham Young fue el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él fue conocido como un gran colonizador dentro y fuera de la Iglesia, ¿verdad? En el mundo, él es reconocido como un colonizador. Él tuvo la asignación de que Dios le dio de organizar a los santos en el oeste norteamericano, ¿verdad? Él no tuvo una educación secular, ¿verdad? Porque sus padres eran muy pobres y él aprendió a trabajar, a cultivar la tierra. Era un gran carpintero, un gran ebanista, vidriero, y era un hombre que aprendió también a trabajar todas las tareas del hogar, ¿verdad? Llegó a tener un testimonio firme e inquebrantable, ¿verdad? Él decía: mi fe está en el Señor Jesucristo y de Él he recibido mi conocimiento. Imagínense qué palabra, ¿verdad? De Él he recibido mi conocimiento. Vamos a hablar en el primer capítulo de esta clase, las experiencias de la vida del presidente Brigham Young. Me gustaría, hermano Robledo, que me leyera desde donde dice Brigham Young hasta donde dice 14 años, todo el párrafo. Brigham Young. El párrafo. No, esta parte no, más abajo, las experiencias, estamos con las experiencias. Las experiencias. Aquí está, donde dice 14 años de edad. Okay, dice, Brigham Young nació en Vermont, Estados Unidos, en 1801. Era el noveno de los hijos de John, de los 11 hijos de John Abigail. Robert Young creció en las regiones boscosas de la parte central del estado de Nueva York, donde su familia y su hogar familiar y sus alrededores se convirtieron para él en un salón de clase. Sus padres, dijo una vez, eran pobres. Nunca tuvimos la oportunidad de una educación formal en nuestra juventud, pero sí el privilegio de recoger maleza, talar árboles, transportar troncos y enredarnos con las raíces, rasguñarnos las piernas, los pies y los dedos. El joven Brigham trabajó afanosamente ayudando a limpiar la tierra y cultivarla, y también
en las tareas del hogar. Nunca olvidó el estricto adiestramiento moral de su padre y su madre. Enseñaba a sus hijos a honrar en todo momento el nombre del Padre y del Hijo y a reverenciar la Biblia. Ella nos decía, léanla, observen sus preceptos y apliquémoslo, tanto como lo sea posible en su vida. Hagan todo lo bueno, nunca hagan lo malo. Y cuando vean a cualquier persona acongojada, ayúdenla. La madre de Brigham Young falleció cuando él tenía 14 años de edad. Entonces, todas estas experiencias que el presidente cuenta aquí, ¿qué podría enseñarnos esas experiencias a ustedes y a mí? Esto fue como una preparación para lo que venía más adelante. Si nos damos cuenta, todos estos hombres, grandes hombres, primero fueron preparados desde antes de conocer el Evangelio. Y todas estas cosas le iban a servir en el futuro para dirigir la iglesia. Porque a él le tocó, después del profeta José Smith, siempre en los primeros días que las cosas no eran fáciles. Así que pienso que eso fue parte de la preparación, y al escuchar cómo su madre les hablaba de la Biblia, que la leyeran y que aplicaran, eso fue algo que me llamó la atención, que aplicaran, ¿verdad? Luego les enseñó el principio de servir a los demás, y todas esas cosas le iban a servir en lo futuro a él. Y aparte de que fue una persona moldeable, ¿verdad? Así que todo ese gran trabajo, porque trabajar en el campo no es nada fácil, no es tarea fácil tampoco. Pero eso, ahí fue adquiriendo mucha experiencia que él iba a necesitar más adelante. Sí, pero si hermana Ana, estamos en este momento a nuestras vidas. Hermana, algo que dice aquí, ¿verdad? Muy importante, su papá le ayudó a él que debía hacer las cosas bien, ¿verdad? Dice aquí que era bien estricto, ¿verdad? El papá de él en su hogar, en el trabajo, y que viera en la educación, era bien estricto. Entonces eso le iba a formarse un carácter a él. Pero si aplicamos esto, hermana Ana, si aplicamos esto, hermana Robledo, a nuestra vida, ¿cómo actuaríamos? Esas enseñanzas de él, del presidente Brigham Young, nos enseñan a nosotros a poder, además de aplicar, dice las escrituras, a nuestra vida, a ser serviciales y a poder ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos y aún a nosotros mismos a poder servirnos unos a otros y poder ayudar, ¿verdad?, a las demás personas. Otra cosa, hermana, como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos el valor de las escrituras, enseñarle el valor de las cosas que padres, y debemos de decirle, bueno, mira, tú tienes que hacer esto, leer, por decir así, el libro de Mormón y aplicarlo a tu vida, leerla y hacerlo. Entonces ese es el deber de los padres, que el papá él enseñó, entonces es el deber de nosotros enseñarle a nuestros hijos el Evangelio. Okay. Lo que yo aprendí ahí, ¿verdad?, es que él fue creado con principios morales y con temor a... Hermano Orellana. Ajá. Hermano Orellana. Sí, dígame, hermano Ramón. Mire, ve, lo que yo entiendo y estoy entendiendo, la madre de Brigham Young sabía de la responsabilidad que tenía con sus hijos para que no caera la responsabilidad en ella, de no enseñarles a ellos los valores del Evangelio. Porque ella dice ahí, ¿verdad?, que lean la Biblia y que la apliquen, ¿verdad?, y que ayuden a los demás y que nunca hagan lo bueno, nunca hagan lo malo, solo lo bueno.
significa que ella estaba quitándose una gran responsabilidad, ¿verdad? De encima, porque ella, me imagino que lo sabía, ¿verdad? Que había que educar a los hijos, enseñándoles el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por ella aquí recalcaba que leeran la Biblia, ¿verdad? Brigham Young nació de buenos padres. Su madre, aunque murió cuando él era muy joven, pero la verdad que él fue creado con principios, como les estaba yo diciendo, con principios morales y espirituales, con temor a Dios. Lo educaron y le dieron un buen ejemplo a sus padres, ¿verdad? La madre le dio buenos consejos, porque le dijo que debía honrar al padre y al hijo. Hermana Orellana, Ajá. quería comentar un poquito, ahorita que estaba recordando, la clase del día de hoy de Ven, Sígueme, que es de Doctrinas y Convenios 88. Esta semana casi está enfocada a lo que hoy estamos estudiando y viendo con la vida de Brigham Young. Lo que se trató hoy día es de que una casa es un lugar adorable para Dios, ¿verdad? Edificante. Lugar santo. Un lugar santo, exacto. Y prácticamente la mamá de Brigham Young, ese era un principio que probablemente ella lo aprendió de sus padres y que hoy en día, en nuestra actualidad de hoy, se está perdiendo, ¿verdad? Entonces nos da como una retroalimentación de volver a tomar los puntos más importantes, porque muchas veces nos tomamos más importancia hoy en día los jóvenes, de que para salir adelante en la vida hay que estudiar y hay que preparar una carrera, pero dejamos aparte la preparación espiritual también, que es lo más importante, porque es lo que nos va a dar luz cuando estemos en oscuridad. Y eso es lo que la madre Brigham Young enfocaba y ponía en énfasis, que leyeran las escrituras para que el día de mañana se dedicaran a hacer lo bueno y detectaran lo malo completamente. ¿Sí? Gracias, hermano. Sí, realmente, como yo le estaba diciendo, qué importante es que los padres enseñen a sus hijos a honrar al padre y al hijo. Y les decía, ¿verdad?, que yo he leído una proclamación para el mundo y ahí están todos esos consejos que ella le daba a todo lo que dice en la proclamación para el mundo, para crear a sus hijos. Cuando ella, en los tiempos que ella vivió, no existía esa proclamación. Sin embargo, parecía que lo hubiera leído, ¿verdad? Ella, en la forma que ella educó a sus hijos, ¿verdad? Ellos llegaron a ser, él llegó a ser, a raíz de las enseñanzas de su padre, trabajador, le enseñaron a trabajar arduamente, a ganarse la vida honradamente. Él se hizo ebanista, vidriero, pintor, carpintero. Sí, porque sus padres le enseñaron. Es bien importante en este momento. Si ustedes miran en la actualidad cómo pierden el tiempo los jóvenes con los celulares, horas, pero horas y horas, tiempo perdido, ¿verdad? Que en cambio el presidente Brigham Young trabajó afanosamente, decía, a limpiar y a cultivar la tierra, ¿verdad? Entonces él aprendió el trabajo. Eso se está perdiendo en la actualidad porque los jóvenes pierden el tiempo con celulares, ¿verdad? Y los padres no sé si ustedes han leído una familia, la proclamación de la familia, ahí dice que todo va a caer sobre los padres, ¿verdad? No les hemos enseñado a nosotros, va a caer sobre nosotros, ¿verdad? Pero esa mujer tiene sus vestidos limpios porque enseñó a honrar a su hijo, a sus hijos les enseñó a honrar al padre y al hijo y les enseñó el valor del trabajo, ¿verdad? Él tenía principios morales y espirituales, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al otro concepto de la clase. Se llama la obtención de un testimonio
más abajo, del espíritu, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, que él se casó con Miriam Ward, lo que se llamaba, ellos se unieron a una iglesia que era la iglesia metodista, pero no se sentía conforme en esta iglesia porque él decía que él quería conocer una iglesia que estuviera organizada conforme al sistema de Jesús que se había establecido en el Nuevo Testamento, o un sistema de ordenanzas, decía él. Entonces él estaba en esa iglesia con su esposa, pero la verdad no estaba muy conforme. Más adelante, él recibió 2 ejemplares del Libro de Mormón. Entonces, hermana Leticia, ¿qué hizo el presidente Brigham Young cuando recibió esos 2? Él recibió 2 ejemplares, ¿y qué hizo el presidente Brigham Young para conocer si ese libro que le habían regalado, el libro, realmente era verdadero? Pues yo casi no leí eso, hermana, pero me imagino que él oró a Dios. Ajá. No. Hermana Orellana. Sí. ¿Puedo? Dígame, hermano Juan Ramón. Bueno, cuando a Brigham Young le dan los 2 ejemplares, sus hijos, sus hijas ya lo habían leído y le habían dado la veracidad de los libros. Pero él dijo, esperen porque, como quien dice, yo lo voy a escudriñar primero. Esa es la palabra, él dijo, lo voy a escudriñar. Sí, correcto. Entonces lo escudriñó y de esa manera él se dio cuenta de que era tan verídico como que los ojos miran y sus dedos palpan, ¿verdad? Sí, hermano. Buena, hermano. Usted es muy bueno. Él dijo, hermana, dice que él lo leyó y supo que el libro era verdadero, pero dice que no lo aceptó inmediatamente. No, él dijo que lo iba a escudriñar. Sí. ¿Qué es escudriñar? Es estudiar con oración y con análisis. O sea, comprender lo que realmente contiene en las escrituras. Por eso dice que él supo que era verdadero, pero dice que en el momento no aceptó el evangelio, sino que hasta 2 años después fue que él pudo bautizarse, luego de que conoció al profeta José Smith, porque dice que él tenía una certeza de la veracidad del profeta, que realmente el profeta José Smith era un profeta de Dios, y dice que llegaron a ser muy unidos, y él lo defendía. Él lo defendía, dice, al profeta. Entonces dice que luego, o sea que 2 años después dice que fue que él se bautizó. Sí, este hombre dijo que iba a escudriñar el Libro de Mormón y lo hizo. Escudriñar es examinar con mucha atención, detenidamente, las interioridades y los detalles, ¿verdad? Con mucho interés. Él supo que el Libro de Mormón realmente era verdadero. Este hombre buscó la verdad hasta encontrar la verdad. Aquí se confirma lo que aprendimos en la clase pasada, que nadie que busca saber de Dios lo deja sin testimonio, ¿verdad? Y él se dedicó a buscar de Dios, ¿verdad? Y aquí se confirma bien lo que hablamos en la clase anterior. Entonces, él escuchó a los misioneros testificar del Libro de Mormón, pero él ya tenía un corazón preparado, y ahí es donde lo que dijo el hermano Ramón, ¿verdad? Que dijo, supe que era verdadero tanto como mis ojos podían ver y mis dedos palpar, que podía verse, que
que podía ser sensible a la demostración de cualquier sentido. De no ser así, jamás lo hubiera aceptado. Él tenía todos los sentidos espirituales sensibles al espíritu, ¿verdad? Y pudo sentir. El Espíritu Santo le testificó que el libro era verdadero, ¿verdad? ¿Por qué, hermano Víctor, por qué es importante que sepamos las cosas por nosotros mismos? Porque yo le puedo decir a usted, esto es verdad, porque yo lo sé, pero ¿por qué es importante? Porque, como dijo el hermano Juan Ramón, que sus hijas lo habían testificado que era verdadero. Pero ¿por qué cree usted que es importante que sepamos las cosas por nosotros mismos? Es que es bien importante, hermana, porque yo recuerdo cuando yo conocí la iglesia, lo primero que un misionero le dice a uno, que primeramente le pregunte a Dios, le pregunte que si las cosas que está aprendiendo son verdaderas. Entonces uno tiene que empezar iniciando convenciéndose a uno mismo, no que alguien lo convenza, porque de ahí es donde van a ser el testimonio que uno tiene hacia las cosas del evangelio. Y es como estar haciendo una, ¿cómo le explico? Haciendo una construcción. Si yo no tengo firmes mis cimientos, si yo estoy aceptando que usted me dice, bueno, mira, esto es verdadero porque yo te lo estoy enseñando, acéptalo, pues el día de mañana yo diga, bueno, está bien, cualquier cosita que me pase, me voy a sentir débil y ya no voy a querer aceptar lo que usted me enseñe. Sí, no podemos ir por la vida con un testimonio prestado, ¿eh? No nos podemos sujetar a la fe de otra persona. Por ejemplo, nuestros hijos, ellos tienen que adquirir su propio testimonio. Ellos no pueden caminar por la vida ni ir por la vida con el testimonio de sus padres, sino por ellos mismos. Por ellos mismos ellos tienen que estas cosas son verdaderas. Porque entonces nos convertimos en parásitos espirituales. No, tenemos que tener nuestro propio testimonio. Y eso fue lo que hizo el presidente Brigham Young. Sus hijas le dijeron que el libro de Mormón era verdadero. Yo creo que él le creía a sus hijas realmente, pero él quería sentir que el Espíritu le testificara a él que esto era verdadero, ¿verdad? Hermano Patriarca Robledo, ¿cómo fue su experiencia cuando usted preguntó a Dios? ¿Le gustaría compartir su experiencia cuando usted le preguntó a Dios si el libro de Mormón es verdadero? Ok, yo siempre, cuando yo hablo así, bueno, cuando hablaba antes, yo sinceramente, yo nunca estuve en ninguna otra iglesia. En una ocasión fui a una y no me gustó porque sinceramente no complacía o no me sentía de que verdaderamente ahí. Y yo siempre sentí en mi corazón de que algún día iba a llegar también a la iglesia. Pero yo tenía que descubrirla, como dice el presidente, por mí mismo. No era que otro me iba así, sino que yo tenía que descubrirla. Y cuando me empezaron a los misioneros a dar la charla, siempre me dejaban algo que leer del libro de Mormón. Entonces yo lo estudiaba, lo meditaba y después hacía preguntas a los misioneros cuando algo que yo no le entendía. Entonces ahí fue donde yo pude obtener un testimonio del libro de Mormón, porque al leerlo yo pude sentir que el Espíritu me estaba diciendo que verdaderamente era otro testamento de Jesucristo. No fue porque los misioneros me lo dijeron, sino porque yo empecé a comprender estas cosas. Y así fue. Y como dice el presidente de yo, a mí me costó bautizarme en la iglesia, pero hubo un día muy especial en el cual el Espíritu me tocó y ese día fue el día que yo decidí bautizarme. Entonces usted recibió un testimonio por usted mismo. Usted supo que el libro de Mormón es el único libro que tiene una promesa de que si usted pregunta a Dios si es verdadero, va a obtener una respuesta. Es el único libro que tiene esa promesa y usted acudió a esa promesa que tiene el libro de saber si era verdadero.
gracias a que el presidente Brigham Young pudo recibir un testimonio del Libro de Mormón y supo que era verdadero, él se bautizó el 15 de abril de 1832 y ese mismo día fue confirmado como elder. Y también su esposa Miriam fue bautizada ese mismo año, en 1832. Ella no duró mucho tiempo, ella se bautizó en abril y en septiembre murió, ¿verdad? Estuvo muy... Vamos al otro concepto de la clase, el sacrificar para edificar y defender el reino de Dios, ¿verdad? Después de bautizarse, el presidente Brigham comenzó a dedicar su atención y energía a la iglesia. Viajó a Cleveland, Ohio, porque quería conocer personalmente al profeta José Smith. Él llegó ahí, dice que encontró al profeta José Smith cortando leña con sus hermanos. Y dice que desde que lo vio, él supo que era un profeta de Dios. Y ahí comenzó una gran amistad entre ellos, ¿verdad? Brigham Young siempre fue leal al profeta. Se regresó a Nueva York, hizo todos los arreglos, dejó a sus 2 hijas pequeñas en una familia, la familia de Everett Kimball, ¿verdad? Para que se las cuidaran. Y regresó a Keaton otra vez. Y luego el profeta recibió una revelación de que debería de mandar a predicar el evangelio a Canadá, y él obedeció la voz del profeta y se trasladó a vivir a Keaton con su familia y luego fue a hacer a Canadá. En 1834 él se volvió a casar ya dentro de la iglesia, con Mary Ann, ¿verdad? Dice que tuvo 6 hijos y que vivió ahí en Keaton, ¿verdad? Ya no regresó a Nueva York. También en 1834 el profeta estaba reclutando hombres para un campamento ahí en Keaton, ¿verdad? Para ir así a Jackson, ¿verdad? El condado de Jackson, donde los santos estaban tratados como enemigos y el populacho los estaba agrediendo, los estaban deshaciendo sus casas, los estaban agrediendo, y entonces estaban sufriendo los santos. Entonces el profeta reclutó 205 hombres y todos iban a ir a llevar provisiones y a socorrer a los santos, ¿verdad? Que habían sido expulsados de sus hogares en el condado de Jackson, ¿verdad? En Missouri. Tenían que hacer un trayecto a pie de 3.200 kilómetros. En ese trayecto que recorrieron, algunos se enfermaron, unos se quejaban, unos eran indisciplinados y se volvían apóstatas, se volvían contra el profeta José Smith, se quejaban. Bueno, ahí hubo de todo, sufrimiento, hasta sufrieron una peste del cólera. Hasta eso le mandó el Señor para que se calmaran que habían vuelto a apóstatas, se volvían contra el profeta, ¿verdad? Y el presidente Brigham viajó en ese campo de Sion, ¿verdad? Pero él se mantuvo fiel y leal al profeta. Y esa jornada fue muy difícil, pero al presidente Brigham Young lo fortaleció ese viaje se fortaleció su lealtad al profeta y su obediencia a Dios. En 1835, 9 de los viajados en el campo de Sion fueron escogidos para ser los miembros del quórum de los 12, ¿verdad? Y entonces él fue uno de ellos, ¿verdad? Fue escogido para ser miembro de los 12 el 14 de febrero de 1835 y fue ordenado mediante la institución, ¿verdad? Fue llamado a ser un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y el profeta lo ordenó, ¿verdad? Y le dio una bendición muy linda. Se le bendijo para que fuera y congregara a los elegidos en preparación para el día grande de la venida del Señor, ¿verdad? Realmente se cumplió todo eso porque él hizo un trabajo excelente, ¿verdad? Para bendecir la vida de los santos, ¿verdad? Y luego salió a cumplir una misión en los estados del este de los Estados Unidos, ¿verdad? Luego regresó a Keaton, cuando en Keaton se estaba
pintando ya el templo de Kitlan, ¿verdad? Él supervisó la pintura del templo y asistió a la ceremonia del templo el 28 de marzo de 1836. Dicen que fue una reunión lindísima donde llegaron ángeles, ¿verdad? Dicen que en esa reunión estuvo Pedro, Santiago y Juan. Y dicen que ese lugar se llenó de ángeles y fue una experiencia gloriosa. Fue una experiencia gloriosa para el presidente Brigham Young. Imagínense, miraron ángeles, miraron a Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo este hombre iba a dudar, verdad? Y luego los miembros disidentes, los apóstatas, se expresaban tan abiertamente en contra del profeta que hasta trataron de expulsarlo del templo de Kitlan, ¿verdad? Entonces, Elder Young, en un momento, él era un hombre con carácter, ¿verdad? Él tenía una templanza, era un hombre que hacía las cosas cuando las tenía que hacer. Él se enfrentó a los apóstatas allí en el templo de Kitlan. Vamos a leer lo que les dijo. Léame, hermano Víctor, donde dice: me puse de pie. Me puse de pie y de Dice infierno. Ajá. Oye, escucha. Me puse de pie y de una manera clara y firme les declaré que José era un profeta y que yo lo sabía, y que aunque le reprocharan y calumniaran tanto como quisieran, no podrían abrogar su llamamiento como profeta de Dios, que solamente lograrían destruir en sí mismo su propia autoridad, suprimir los lazos que los unían al profeta y a Dios, y terminarían hundiéndose en el infierno. En el infierno les dijo, imagínense cómo les habló, ¿verdad? Y en el templo de Kitlan les dijo, porque estaba cansado de escuchar cómo contra el profeta, ¿verdad? Y el presidente trabajaba arduamente en la iglesia para apoyar hombro a hombro con el profeta, ¿verdad? Por eso fue que llegó a tener una relación estrecha con él, ¿verdad? Hermana Almaluz, ¿qué podemos los miembros de la iglesia en estos días aprender del constante apoyo que Brigham Young mostró por el profeta José Smith? Como miembros de la iglesia en estos momentos, ¿qué podamos aprender de él? Que puede ayudarnos para mejorar, ¿verdad? Perdón. A nuestros líderes. Un momento. Sí. En primer lugar, su fortaleza espiritual. Nosotros debemos ser fuertes en estos momentos, porque en su época la iglesia y los miembros estaban pasando por muchas cosas difíciles. Pero esa fortaleza espiritual que se adquiere a través de leer las escrituras, de orar, de hacer las noches de hogar, todas las cosas que se nos ha mandado, ¿verdad? De escuchar los consejos del profeta y apóstoles, ¿verdad? Que cada 6 meses tenemos también la bendición de escucharles, pero no solo es escuchar, ¿verdad? Sino aplicar. Y en estos momentos, pues, estamos viviendo también tiempos bien difíciles, como hace poco usted misma decía, en cuanto al problema de los jóvenes ahora con la tecnología. Entonces, como padres, abuelos y como miembros de la iglesia también debemos orar constantemente, pedir sabiduría para saber cómo ayudar también a nuestros jóvenes. Para que... Eso sería como apoyo también a nuestros líderes, ¿verdad? Porque... Ajá, apoyo a nuestros líderes, porque tal vez nosotros, y también como abuelas, tíos, qué sé yo, ¿verdad? Hay muchas formas de apoyar, pero como miembros de la iglesia, eso sería un apoyo para nuestros líderes, ¿verdad? Y luego también irradiar esa luz que se necesita a través de nuestra forma de vivir como miembros de la iglesia. Sí, muchas gracias, Ana Malú. Bueno, también nuestra actitud debe de ser de apoyo a nuestros líderes, no juzgarlos, no criticarlos,
sino más bien apoyarlo. El presidente Brigham Young trabajaba hombro a hombro con el profeta José Smith y no lo juntaba. El profeta José Smith tenía debilidades y Brigham Young se las miraba esas debilidades, pero no por eso decía que no era un profeta. Yo entendía que era un hombre. Nos pasa lo mismo con nuestro presidente de Estaca, con nuestro obispo. Podemos ver sus debilidades. Claro que podemos ver sus Hermano debilidades. Orellana, Humanos, dígame. en cuanto a eso, acordémonos de que inclusive un apóstol de Jesucristo, Jesucristo mismo le dijo que lo iba a negar. Y él le dijo, no, ¿cómo te voy a negar yo si tú eres tú eres para mí todo, yo soy tu mejor admirador, le dijo, ¿verdad? Sabemos que Pedro era fiel al Señor, pero el Señor sabía de antemano de que lo iba a negar. Y así fue, ¿verdad? Cuando lo negó 3 veces, que lo iba a negar 3 veces y 3 veces lo negó. Entonces, esto nos da a entender, como dice usted, ¿verdad? Que líderes, profetas, todos somos seres humanos y tenemos debilidades, pero el Señor sabe nuestro corazón. Exacto, eso es bien importante ver que miramos las debilidades de nuestros líderes, pero yo siempre miro el manto sagrado que un líder tiene, ¿verdad? El patriarca Robledo ha sido mi líder en la Estaca. Yo lo he respetado con su manto sagrado que él tiene cuando ha sido miembro de la presidencia de Estaca. Yo he podido ver debilidades en los presidentes de Estaca, pero no los he criticado. Y eso es bien importante, no criticarlos, no como hicieron ellos contra el profeta José Smith, porque el profeta José Smith, ¿cómo murió? Por los mismos que lo atacaban, sus mismos amigos lo atacaban. Claro que él tenía debilidades. Si yo cuando leo Santos, e inclusive por la misma pobreza de la iglesia, él siempre andaba quitando dinero prestado. Y eso debilitaba en algunos el testimonio, pero era la misma pobreza de la iglesia, pues cuando en sus comienzos. Nosotros ya no estamos viviendo eso, la iglesia ahora es multimillonaria, la iglesia no anda quitando, pero en sus tiempos fue difícil, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que debemos apoyar a nuestros líderes, trabajar a su lado con ellos. Por ejemplo, yo tengo un llamamiento como historia familiar. Tengo como 18 años o 19 años de tener el mismo llamamiento, pero yo cumplo con mi llamamiento de historia familiar. Entonces yo le quito un poco de trabajo al obispo. Él no se preocupa por la historia familiar del barrio, que sabe que está en mis manos y que yo respondo por ello. ¿Entiende? Él no se preocupa. Inclusive yo ni iba a los consejos de barrio porque él decía, yo sé que la historia familiar está bien. Entonces eso es apoyar a nuestros líderes. Entonces todos ustedes tienen un llamamiento. Aquí es donde deben aplicar esta clase. Aplicarla. Apoyen a su obispo. Y si es posible, vean donde su obispo y obispo, ¿qué puedo hacer para que esto mejore? Para que la obra misional mejore, para que el recogimiento de Israel, ¿verdad? Ahorita que estamos trabajando en la historia familiar, ¿qué llamamiento tiene usted, hermano Omar? Yo soy segundo consejero del Quórum de Élderes. Ajá, entonces como segundo consejero, ¿usted es encargado de la obra misional o de la historia familiar en templo? Historia familiar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted de hoy en adelante? De hoy en adelante trabajar con todos los hermanos para que puedan llevar... Para que indexen y para que manden nombres al templo y para que asistan al templo. Y también es su trabajo. Puedan trabajar su historia familiar y lleven nombres al templo. Exacto. Entonces, usted se va a dedicar de hoy en adelante. Usted ya no le tienen que decir, hermano. Siempre hay, con la historia familiar principalmente, yo he visto que no le gusta a la gente. Como es la parte que a usted le toca, es la asignación que el Señor en este momento usted lo va a hacer con todo el corazón. Y su obispo va a ver que
cómo usted ha mejorado, cómo usted ha llevado la historia familiar. Hermano Orellana. Ajá. Bueno, en su caso y en el caso del hermano, existe una palabra muy importante dentro de la iglesia, bueno, y dentro de hasta de nuestros trabajos, que es la fidelidad. El obispo confía en usted y usted tiene fidelidad porque usted le ayuda a él, como usted dice, y usted es fiel a lo que usted hace. Entonces, si nos ponemos a analizar, la fidelidad es muy importante, porque así de esa manera, pues un jefe, el obispo, puede confiar en nosotros, porque somos fieles. Porque y de eso se trata, ¿verdad? Usted no se va a dedicar a criticar a su obispo, se va a dedicar a apoyarlo, porque usted levantó la mano para apoyar a ese obispo. Y correcto. Es un manto que usted tiene que respetar, ¿verdad? A mí el obispo, donde me mande, yo voy. Porque sé el manto que él tiene, ¿verdad? Es como cuando el obispo me llama a una entrevista. ¿Cómo voy a ir a mentirle si atrás tiene el cuadro de Jesucristo? Solo tengo que verlo, ¿verdad? Que yo tengo que hablar la verdad. Entonces, bueno, de hoy en adelante, todo este grupo va a apoyar al presidente de Estaca, a su obispo, otra cosa también hay presidencias hay presidencias, ¿verdad? En el barrio, digamos. Jonathan, ¿usted qué es de su barrio? Yo me encargo de enseñarles el evangelio a los que están de este lado. Soy líder misional. Líder misional. Imagínense, tiene una gran responsabilidad como líder misional. Y entonces, de hoy, antes de acostarse, planee cómo va a mejorar su trabajo y cómo va a apoyar a sus líderes, ¿verdad? Y no los va a criticar, ¿verdad? Que no trabajan, no hacen nada. La verdad, solo hablan y hablan en los consejos. Usted no diga eso, usted trabaje, usted haga su parte y ríndale al Señor una buenas cuentas, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, sigamos con la clase. Ya hasta me olvidó por dónde voy porque me el tema, ¿verdad? No, pero alguno de ustedes quisiera contar alguna experiencia, los sentimientos que ha experimentado cuando ha sido leal y obediente a sus líderes. ¿Han tenido alguna experiencia que nos pueda ayudar a todos aquí? La hermana Sí. Sí, hermana, yo tengo una experiencia, pero esta fue cuando yo estuve en la misión con un líder de zona. Mire, así bien cortito se lo voy a hacer. Estábamos en Trujillo, ¿sí conocen Trujillo? Sí. Estábamos toda la zona ya en Trujillo y en el día de preparación fuimos a la playa. Ajá. El líder de zona nos llevó, fuimos a jugar fútbol ahí y era terminantemente prohibido para los misioneros, ¿verdad? Meterse al agua, porque el agua, ahí es donde está Satanás, ¿verdad? Y entonces... Bueno, es que está ahí, pero tiene poder sobre las aguas. Tiene poder. Entonces, fíjense, hermana, que el presidente Flake era el presidente en ese entonces. Este hermano nos llamó a todos, nos cambió a todos. Al líder de zona lo mandó como compañero menor, a todos nos mandó como compañero menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos cometido esa falta de no obedecer. ¿Y qué pasó, hermana? Nosotros pudimos mejorar más y obedecer más en nuestra misión. Y este hermano, el líder de zona, que era compañero menor, lo mandaron a una zona que era muy difícil para predicar. Si usted conoce allá en Pulapanzac, ¿verdad? La catarata de Pulapanzac. Ajá, ahí lo mandaron, a un paraíso lo mandaron prácticamente, ¿no? Y fíjese que él, como compañero menor, arrepentido de lo que había hecho, nos contó, le fue con un gran éxito en la misión, que bautizó a más de 30 personas en una semana. Ahora él es
ahorita él es uno de los 70 ahí en Centroamérica, es el hermano Hernández. ¿Sí lo conocen? El que No. dedicó el templo en San Pedro Sula, ya puso la primera palada él ahí. Y conozco los del norte por ahí. bien, entonces el asunto es que él ahora es uno de los 70 ahí ¿verdad? En esta área de Centroamérica. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Él el ejemplo que nos dio, y ahí nos cuenta la historia de él, cómo bautizó a su mamá, que fue bien difícil, porque él, bueno, es una historia bien bonita, ¿verdad? Pero nos da a entender que cuando nosotros no sabemos los misterios de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros nos portamos mal, a veces el Señor necesita darnos una tunda para que nosotros progresemos. Claro. Tengo un problema que no los miro. ¿No? Yo sí los miro bien. Pero yo no los miro a ustedes. De pronto una página aquí, no sé qué pasó. Yo sí lo veo. No quiero tocar nada. Ustedes me miran a mí. Sí, correctamente. Sí la veo bien. Fabián levantó la mano. Creo que mi amigo quiere decir algo. Fabián levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame. Un invitado de Cristian. Y bueno, bienvenido. me gusta el tema. Muchas gracias, hermana. Me gusta el tema que están tratando en cuanto al apoyo a los líderes. Y así también muy brevemente quiero pues compartir una experiencia personal. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la unidad que estaba, yo inmediatamente hablé con mi obispo por algunos desafíos personales que tenía. Entonces, como dice la hermana, es bueno uno sincerarse con el obispo, y pues así lo hice, y hablé con mi obispo, un obispo muy joven, de hecho, y bueno, de ahí el obispo me dijo que cada 8 días teníamos que entrevistarnos. Él quería seguir sabiendo cómo estaba yo y cómo me sentía, y bueno, en fin. Y así efectivamente cada 8 días hablábamos. El obispo me llamaba incluso entre semana para saber cómo me sentía, cómo estaba. Pero a medida que fuimos hablando, tal vez se tejió una amistad, ¿sí? Y recuerdo un domingo que yo llegué temprano a la reunión del Comité Ejecutivo del Sacerdocio, y yo llegué y encontré al obispo y lo vi como decaído, o sea, lo sentí extraño. Entonces le dije, obispo, ¿se siente bien? Entonces él me decía, Talero. Entonces, Talero, venga, hablemos. Entonces me llevó a uno de los salones de la capilla, nos sentamos, y lo único que hizo fue abrazarme y ponerse a llorar. Yo no entendía en el momento. También me sentí muy conmovido que él lloraba como un niño. Es como cuando a un niño le quitan un dulce. Así empezó a llorar el obispo. Y yo lo que sentí fue igual corresponder ese abrazo y decirle, tranquilo, obispo, o sea, tranquilo, no se preocupe, obispo González, le decía yo, todo va a estar bien. Y bueno, ya él duró llorando un buen tiempo, y ya después me dijo, estoy tan cargado, hay tantas cosas en el barrio que yo quisiera poder solucionar en los miembros, no sé cómo hacerlo. Yo siento que por más que puedo darles una voz de consuelo, él me decía en ese momento, a los miembros, a mis líderes auxiliares, a quienes me apoyan, quisiera hacer más. Y también tengo asuntos personales que resolver. Y me siento ahogado. ¿Qué les comparto con esto? Es bueno ver el manto de un obispo, claro, de los líderes, por muy mínimo que sea el liderazgo que tengan, eso mínimo es algo elevado que viene del Padre Celestial. Y todo lo que necesitamos, todos necesitamos, es un amigo. Entonces, antes de poder ver también reconocer ese manto de líder, debemos reconocer que el Señor nos llama
a ser amigos. Y Jesucristo fue amigo, para él poder ministrar a las personas como lo hizo, de la manera que lo hizo, él se hizo amigo. Entonces, yo creo que hay veces eso, en mi opinión, en lo personal, me hacía falta a mí, o sea, ser un amigo. Y sin darme cuenta, tal vez yo lo estaba haciendo, pero ahí entendí que eso era importante en mi vida. De que a pesar de las dificultades, a pesar de los defectos que pueda tener un líder, ellos necesitan un amigo, porque tal vez yo no sé si el Señor el día de mañana me tenga para un llamado así de ser un obispo, un presidente de estaca, qué sé yo, un líder misional, un presidente de quórum. Yo voy a necesitar amigos a mi lado que me sostengan para poder ejercer y ministrar y ese liderazgo lo mejor posible. Entonces, ese es como el sentimiento que la hermana me hizo recordar de esa experiencia que tuve con mi obispo y que quise compartirles esta noche. Muchas gracias. Gracias, hermano. Su experiencia muy bonita, muy edificante, realmente. Su amigo, el obispo encontró un amigo en usted, en el que supo que se podía, en su hombro él podía llorar. Sí, es cierto, los líderes a veces están cargados, muy cargados, y no encuentran. Por ejemplo, el profeta José Smith, con todo lo que sufrió, ustedes no creen que él necesitaba un hombro donde llorar, con tantas penas y sufrimientos que tenía, y que tenía un montón de gente criticándolo, atacándolo. Él estaba siendo atacado en todos los aspectos de su vida, en la pobreza que tenían los santos, ¿verdad? Eran sacados de sus hogares, eran situaciones bien difíciles. El presidente, digamos, nos da un ejemplo a nosotros de cómo se debe de apoyar al líder, hombro a hombro, trabajar, luchar. La hermana Lucy, que es muy nueva, yo la invité que estuviera acá en nuestra reunión. Ella es muy nueva en nuestro barrio. Como yo trabajo en historia familiar, entonces ahorita yo le puse una meta de hacer 4,000, indexar 4,000 registros. Y ella es una gran indexadora, no se imagina cómo me manda imágenes de todo lo que ella indexa. Ella me está apoyando a mí, en mi trabajo. Y me encanta. Entonces, ojalá que de esta experiencia difícil que vivió el profeta José Smith, pero que encontró un amigo verdadero, ustedes puedan sacar una enseñanza que les ayude a apoyar a sus líderes, su presidente de estaca, presidente del coronel, a la presidenta de la sociedad de socorro, ¿me entienden? Todos necesitamos experimentar esos sentimientos que experimentó el hermano Fabián, de amor hacia nuestros líderes. Bueno, ahora vamos a otro concepto de la clase que se llama la aceptación de la responsabilidad. Cuando él viene, el presidente viene a aceptar ya su responsabilidad como profeta. Ya en ese tiempo, vamos a ver aquí. El presidente Brigham Young decía que estaba dispuesto a apoyar al profeta, que los apóstatas amenazaban con decir, como él decía que estaba dispuesto a apoyar al profeta, entonces los apóstatas amenazaban a Brigham Young con destruirlo, ¿verdad? Pero él era un hombre muy valiente, ¿verdad? Y aun cuando sabía que su vida corría peligro, aún así él se trasladó a Missouri para apoyar al profeta. Y ahí estaban llegando muchas familias a establecerse. Entonces se estaba llenando Missouri de santos. Entonces los residentes de ahí temían que los santos llegaran a dominar la política y la economía de la región, ¿verdad? Luego el gobernador dio una orden de exterminar a los santos, ¿verdad? O expulsarlos de Missouri. Entonces el profeta fue encarcelado. Ahí había muchos problemas porque no estaban unidos, había mucha apostasía y todas esas responsabilidades caían ya sobre Brigham Young porque el profeta estaba preso, ¿verdad? En el otoño de 1839, vamos a leer ahí, donde dice, en el otoño de 1839, hasta donde dice, tratando de hacerlo, también me lo puede leer Jonathan. ¿A dónde, hermano?
donde dice en el otoño de 1839. No va a dejar mis familiares. En el otoño. De 1939. En el otoño de 1839. Hasta tratando de hacerlo. Lo combinó con una Se lo puede marcar ahí, hermano Víctor, ¿dónde está? En el otoño de 1839. Sí. Ok. Gracias. Ahí está. 1932. Jonathan, ya le marcaron ahí donde va a comenzar. Listo, dice. Gracias. Dice, en el otoño de 1838, y culminó con una orden del gobernador para que la milicia del estado exterminara a los miembros de la iglesia o los expulsara de Missouri. El encarcelamiento de José Smith y de otros líderes principales, así como también la apostasía o muerte de varios miembros del quórum de los 12, echó nuevas responsabilidades sobre los hombros de Brigham Young, quien a la sazón era el presidente del quórum. Él y el apóstol Herbert C. Kimball eran los dos únicos miembros del quórum directores de la iglesia disponible para guiar y ayudar a los santos de los últimos días en su difícil éxodo invernal desde Missouri. ¿Sigo? Sí. Bajo la dirección de ambos, los miembros de la iglesia hicieron el convenio de ayudar a los pobres, sacar del estado a cada santo en los últimos días y prepararse para congregarse nuevamente. En el exilio, los santos edificaron una nueva ciudad en Commerce, estado de Illinois, a lo que más tarde llamaron Nuevo Nauvoo. Sin embargo, el presidente John permaneció solo unos pocos meses ahí porque el profeta José Smith recibió una revelación para que llamaran al quórum de los 12 a servir como misioneros en Inglaterra. En el otoño de 1839, el presidente John partió de Illinois con la determinación de asumir la nueva responsabilidad, a pesar del pobre estado de salud en que él y su familia se encontraban. Tiempo después comenzó que no podía entonces caminar mucho sin ayuda y que su hermana Fanny le imploraba que no viajara, pero él le contestó: hermanita Fanny, nunca antes me había sentido tan bien en mi vida. Ella era una mujer muy singular y mirándose con lágrimas en los ojos me dijo: mientes, no lo dije nada más, pero yo estaba dispuesto a irme a Inglaterra. Siga. Dice, o que moriría tratando de hacerlo. 8 de los miembros del quórum de los 12 no, hasta ahí está tratando de hacerlo. Gracias, Jonathan. Entonces, hermano Víctor, ¿cuáles fueron algunos de los acontecimientos en la vida de Brigham Young que lo prepararon para presidir la iglesia? Ok, hermana. Híjole, ya me dormí. Me perdí. ¿Cuáles fueron algunos de los acontecimientos de lo que acabamos de leer ahorita, verdad? Que lo prepararon para presidir la iglesia. ¿Cuáles fueron algunos de los acontecimientos que usted cree que lo prepararon al profeta? Acuérdense que ya el profeta ya había sido encarcelado y no estaban unidos, había mucha apostasía. Lo que prácticamente él estaba ya recibiendo ya como si fuera ya la responsabilidad de él, de poderse hacer cargo de todos los miembros de la iglesia, como lo fue cuando fue a la ciudad de Illinois. Ajá. Y los congregó ahí llamándolos al lugar como Nauvoo. Ese es uno de los que me llama la atención.
¿verdad? Y que también formó un quórum. Mire, si usted ve ahí, donde dice que él estuvo prácticamente un tiempo solo presidiendo la iglesia. Ajá. Porque el profeta José Smith no... estaba, y él estaba enfrentando a los apóstoles, él estaba enfrentando todo ahí. Sí. Entonces el Señor estaba preparando ya para ser el nuevo presidente de la iglesia, ¿verdad? Que sobre él iba a caer toda la responsabilidad. Ahí pasaron, en eso que acaba de leer mi hermano Jonathan, hubieron un montón de acontecimientos que lo prepararon para presidir la gran responsabilidad que venía sobre él. Recuerde que ahí él estaba ya actuando con autoridad, porque cuando el presidente de la iglesia no está el presidente del quórum de los 12, ¿verdad? Y dice que los labores tuvieron un éxito notable en esa época, ¿verdad? Sí, que prácticamente creció mucho más para ellos cuando ya Brigham Young ya estaba recibiendo prácticamente ya la presidencia sin que lo hayan nombrado todavía. Y él estaba dispuesto a hacer todo. Sin que le hayan dicho, ¿verdad? Estaba dispuesto a hacerlo. Hermano Juan Ramón, ¿cómo cree usted que nos prepara el Señor a cada uno de nosotros en el servicio? Porque todos nosotros en la iglesia tenemos tenemos asignaciones. Si usted ve, cada uno de nosotros que ve aquí, tenemos una asignación en la iglesia. Todo lo que usted está viendo aquí, tenemos asignaciones. Pero ¿cómo cree usted que el Señor nos prepara para ese servicio en el reino de Dios? Bueno, cada preparación, todo se mira durante, nosotros estamos dentro de la iglesia, pero como las preparaciones se van dando, como le digo, poco a poco, y cuando se va mirando que X o Y hermano tiene la capacidad de lo que ha aprendido, de lo que ha estudiado, y puede, o sea, que esté bien preparado para tener un cargo, entonces de esa manera él puede aceptar un cargo, como se dice, y dar lo mejor de él, ¿verdad? Por ejemplo, si, un obispo, el obispo está preparado para dar lo mejor de él y guiar a sus ovejas, ¿verdad? Y guiarnos a nosotros, dar el ejemplo, y de esa manera, pues, nosotros seguirlo a él, seguir los ejemplos de él, y para seguir, seguir en lo correcto, en lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Yo pienso, hermano Juan Ramón, que cuando un obispo llega, ha tenido pruebas y dificultades en su vida que lo han preparado para ese llamamiento. Correcto. Un corazón más humilde va a estar con una disposición para escuchar a los que tienen dificultades y problemas. O sea, el Señor ya cuando llama, capacita. Si a mí me llama como presidenta de la Él me prepara antes, y a veces me prepara con pruebas y dificultades para que yo aprenda de verdad, porque es la única manera en que aprendemos. Entonces eso sucede siempre, pero vemos, ¿verdad?, que cuando hay unión, hay revelación, y aumenta la capacidad de servir con eficacia en la iglesia. Entonces, eso es bien importante, que cuando nosotros trabajemos en las organizaciones de la iglesia, que casi siempre hay un presidente y 2 consejeros, haya unión para que haya revelación y para que las cosas funcionen bien. El profeta sabía que la iglesia iba a quedar en las mejores manos, ¿verdad? Pero el profeta sabía quién era el presidente Brigham Young, ¿verdad? Entonces, si actuamos nosotros con dedicación, vamos a ver la mano de Dios ayudándonos en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él nunca nos da, como dice en primer Nefi 7, ¿verdad? Y haré lo que el Señor me ha mandado, porque Él nunca da llamamiento a los hijos de los hombres
sin antes preparar la vía, ¿verdad? O sea, Él nos capacita para darnos esos llamamientos, ¿verdad? Bueno, después de tanto sufrimiento y aprendizaje, el presidente John ya estaba preparado para aceptar su responsabilidad. Ya el Señor lo había pulido a través del sufrimiento. Ya había servido en varias misiones, luego fue a predicar a Inglaterra, le tocó establecer a los inmigrantes que llegaban y compraba terrenos para el templo de Nabú, ¿verdad? Porque ya iban a construir el templo. Porque recuerden que el templo de Nabú tenía que ser construido, ya habían abandonado Quito, tenía que ser construido para que los santos, esa es la parte que a mí me impresionó mucho, ¿verdad? Porque el presidente Brigham Young, pero es que esto lo vamos a tocar más adelantito, él sabía que el templo se tenía que dedicar y todos los santos tenían que, antes de salir de ahí de Nabú, con su investidura, donde ya habían hecho ordenanzas en el templo. Entonces ahí dice, en 1844, antes de que asesinen al profeta, les confirió el profeta, antes de que lo metieran a la cárcel, les confirió todas las llaves y la autoridad necesaria para llevar a cabo la obra del templo y la obra del reino de Dios. Después de que murió el profeta José Smith, se encontraba sirviendo en una misión en Boston. Cuando murió el profeta José Smith, el presidente John se encontraba en Boston sirviendo una misión. Y ahí se enteró del asesinato del profeta y se preocupó. Creía que las llaves del reino se las había llevado el profeta José Smith, ¿verdad? Pero luego él se dio cuenta que estas llaves estaban en poder de los 12, ¿verdad? Entonces leamos donde dice por primera vez, ¿dónde estamos? Por primera vez. Por primera vez. ¿Después de las llaves está, hermano? Sí. Por primera vez. Ayuden ahí para que lo encontremos. Por primera vez en mi vida, ¿es eso, va? Ajá, sí. Ay, sí, por primera vez en mi vida. Ahí, ajá. Lea de ahí donde dice por primera vez. Bueno, dice, por primera vez en mi vida, por primera vez en la vida de ustedes, por primera vez en el reino de Dios, en el siglo XIX, sin tener un profeta a la cabeza, me presento para actuar en mi llamamiento relacionado con el quórum de los 12, como apóstol de Jesucristo en esta generación, apóstol que Dios ha llamado por revelación mediante el profeta José, quien hemos sido ordenados y ungidos por la responsabilidad de las llaves del reino de Dios en todo el mundo. Siga. Okay. Y ahí presentó ante ellos y lo vieron como realmente que él era el profeta. Casi se transfiguró, ¿verdad? Léalo ahí. Dice, ahora bien, dice, si desean que los dirija Sidney Riddle, William Lau o quien más, pueden hacerlo. Pero les advierto, en el nombre del Señor, que ningún hombre puede poner a otro entre los 12 y el profeta. ¿Y por qué? Porque José poseía la mayor autoridad y él les ha entregado las llaves del reino en su mano en la última dispensación para todo el mundo. Ahí siga. Dice, muchos testigos observaron que el presidente Brigham Young resplandecía y se escuchaba como el profeta José, mientras hablaba, por el cual una poderosa manifestación de aprobación divina. Los santos ahí congregados, casi 5,000 en número, sostuvieron a los 12
como el gubernativo de la iglesia, 3 días después de la asamblea en la que él les dijo que deseaba tener el privilegio de llorar y de lamentarse durante 30 días como mínimo. El presidente Young expresó con calma su profundo dolor. Esta ha sido una temporada para lamentar. Desde el día en que trajeron de Cartagena a Nabú, a José y a Aido, mucho tanto en la iglesia como fuera de ella, aseguran que podrían llenarse 5 barriles con las lágrimas que derramaron. Es doloroso para mí pensar en esto. Ahí, Tomás. Ahí vemos, ¿verdad? Que dice que su rostro brilló porque Signer Rigdon era uno de los consejeros del profeta y él quería ser el sucesor del profeta, ¿verdad? Pero, y ahí es donde él ya, como presidente, como el apóstol de mayor antigüedad, acepta su responsabilidad. Hermana Lucy, en la actualidad, ¿qué sucede en la iglesia al morir el profeta? Hermana Lucy. Perdón, no entendí. No entendí porque se cortó la voz. En la actualidad, ¿qué sucede en la iglesia al morir el profeta? Tengo entendido que al fallecer el profeta le sucede el que tenga más antigüedad en la iglesia. El apóstol de mayor antigüedad, ¿verdad? Entonces ya ellos no sabían. Dios lo había establecido, sí, pero ellos no lo sabían. Pero ahora nosotros ya no tenemos ese problema. Nosotros sabemos que al morir el profeta está el presidente del quórum de los 12, que es el apóstol de mayor antigüedad, y él es el profeta, ¿verdad? Pero en el momento que el profeta muere, la responsabilidad, la autoridad queda bajo el quórum de los 12. Y ahí ellos se reúnen y hacen el llamado al profeta, ¿verdad? Al apóstol de mayor antigüedad, que en este caso, si muriera el profeta Russell M. Nelson, ¿quién va a ser el profeta? Al otro día dijimos, ¿quién va a ser el profeta? El día que el apóstol, el presidente Nelson fallezca. Presidente Oaks. Porque él es el apóstol de mayor antigüedad y él ahorita él está en la primera presidencia, pero él es el apóstol de mayor antigüedad. Entonces, el presidente Ballard está de presidente del quórum, pero él es el presidente en funciones. Solo mientras el presidente Dallin H. Oaks está en la primera presidencia, ¿verdad? Ya no tenemos el problema que ellos tenían. Imagínense cuántas cosas estaban ellos en todo, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor estableció esto. Bueno, ahora vamos al recogimiento de los santos para edificar el reino de Dios. En la clase pasada nosotros hablamos del éxodo, ¿verdad? Del éxodo de los santos desde Nabú al Valle del Lago Salado, a las montañas rocosas. En una visión, el presidente Brigham Young había visto en las montañas rocosas un lugar apropiado para establecerse. Él vio ese lugar, ¿verdad? En una visión. El espíritu de luz sobre mí y se extendió por el valle y sentí que aquí encontraría seguridad. Ellos querían tener un lugar para alabar a Dios y vivir separados del mundo. Querían santificar sus vidas, pero ellos querían vivir en paz. Y nunca lograron. Ya establecieron sus vidas y todo, pero Satanás sí los estuvo atacando y nunca pudieron vivir en paz, pero sí, lo que ellos lograron. Vamos a leer donde dice, en el oeste norteamericano, hasta donde dice el uno del otro. En el oeste norteamericano, Alma Luz. Ahora. Vamos a ver a dónde está. A ver.
En el oeste no hay. Ajá. No, en el oeste. En el oeste norteamericano que comenzó. Ajá, sí, ahí. En el establecimiento en el oeste norteamericano que comenzó. Espérame, Estamos hablando cuando ellos llegan a las montañas rocosas, que ya se están. Ajá. Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que estoy desde el teléfono. Bueno, pero sí se puede agrandar, hermano Víctor. Sí, eso es lo que estoy ¿Lo agrando más un poquito? ahorita. Por favor. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí, aquí está mejor, sí. Correcto. Bueno, ahora sí. Antes de 1869, ¿verdad? No, en el oeste norteamericano. Espera. Ah, sí, ya. El establecimiento. Sí. Un momento. Con la llegada del presidente John y el conjunto de pioneros, en julio de 1847 prosiguió durante décadas, 80,000 miembros de la iglesia efectuaron el difícil viaje hacia el oeste antes de 1869, cuando la inauguración del ferrocarril hizo más fácil el recorrido. Aún después de eso, los miembros continuaron abandonando sus hogares y muchas veces a sus familias para congregarse en Sion. Su emigración simbolizó un movimiento espiritual para alejarse del mundo. El presidente John declaró que Dios los había congregado desde los lejanos extremos de la tierra para que fueran uno en corazón y voluntad en todas sus acciones y esfuerzos con objeto de establecer sobre la tierra el reino espiritual y temporal de Cristo a fin de preparar la venida del Hijo de Dios. Un momento, del Hijo de Dios con poder y gran gloria. Él esperaba y requería mucho de su pueblo en lo que respecta a la edificación temporal y espiritual de Sion. No solo viajaron hasta la cabeza de los montes, sino que también compartieron sus pertenencias para que otros se congregaran después con ellos. Bajo la dirección del presidente John, los miembros de la iglesia salieron del Valle del Lago Salado para establecer aproximadamente unas 400 colonias en el oeste norteamericano. Trabajaron con afán para producir sus propios alimentos, confeccionar su propia ropa e instalar industrias locales a fines de poder mantener su autonomía económica. Aprendieron a depender del Señor y el uno del otro. Hasta ahí. Sí, entonces vemos, ¿verdad?, que cuántos sacrificios hicieron ellos, ¿verdad? Ellos se unieron tanto y estaban dispuestos a dar lo que tenían. Aprendieron a depender del Señor y ayudarse el uno al otro, ¿verdad? En este momento, en esta época, ¿qué sacrificio requiere el Señor de nosotros hoy para edificar su reino aquí en la tierra? ¿Qué sacrificio requiere? ¿Quién quiere contestar la pregunta? Pues todo el sacrificio necesario, hermana. Todo el tiempo que nosotros podamos, ¿verdad?, disponer para el Señor, para que continúe su obra más que todo, ¿no?
En ese momento, Omar, ellos estaban estableciéndose. Ellos carecían de todo. Ellos tenían que aprender a hacer todo. Nadie iba a ir a hacerles sus casas, nadie los iba a ir a ayudar si no sembraban. Ellos tenían que hacer todo. O sea, que ellos tenían que hacer grandes sacrificios. Ahí estamos hablando sacrificios temporales. El presidente Brigham Young se estaba encargando también de nutrirlos espiritualmente. Pero en este momento nosotros ya no tenemos que hacer esos sacrificios temporales que ellos hacían, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos... y otra cosa, hermana, ahí cuando llegaron a Utah, ahí no había nada, ahí era un desierto, pero y con un lago salado. Sí, era un lugar inhóspito, no era para... Pero el Señor, bueno, era un desierto congelado, ¿verdad? Pero ellos tenían que aprender a vivir. Pero había una cosa que le pregunté al profeta, ya el presidente Brigham Young tenía que ver es cómo los tenía que dirigir, ¿verdad? Ya en esa parte que se requería que el pueblo trabajara en lo temporal, y lo hacía muy bien, pero habían otras cosas importantes, porque él quería que ellos llegaran a ser santos, realmente santificar la vida de ellos. No solo que aprendieran a trabajar y a edificar y a vivir bien ahí, él quería santos para edificar el reino de Dios en la tierra, para que este evangelio creciera, para que esa piedra cortada, no con manos, se extendiera por el mundo, ¿verdad? Eso es lo que él ocupaba, ¿verdad? Entonces, pero ahora en la actualidad, ya nosotros ya no tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. Pero siempre, ¿qué sacrificio se requiere hoy que hagamos nosotros para edificar el reino de Dios? En este momento. Jonathan. ¿Ah? Almalul, Leticia, el que quiera contestar. Bueno, se nos ha pedido trabajar de ambos lados del velo. Ajá. Entonces, esa es una de las cosas que el profeta nos ha pedido, ¿verdad? Trabajar por los que estamos de este lado como por los del otro lado. Y eso es algo en lo que debemos trabajar, porque ya, como él dijo, los días se acortan y debemos trabajar en esta obra para predicar el evangelio de ambos lados. Creo que ahí es donde tenemos un desafío también grande. Hay un montón de cosas que debemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, sí, el recogimiento de Israel es bien importante y tiene que ser en ambos lados del velo. También ayudar a los necesitados, tenemos que trabajar en ayudar a los necesitados, ayudar a edificar el reino de Dios, haciendo nuestra visita de ministrantes, ¿verdad? ¿Cómo debemos ministrar? ¿Cómo debemos de ministrar? ¿Cómo debemos de ayudar a los misioneros a darles referencia, verdad? Por ejemplo, en mi barrio han quitado los misioneros. Ahorita no tenemos misioneros. Es como un castigo que nos han quitado los misioneros porque no hay bautismo. Imagínense, un barrio de misioneros. Qué difícil. Yo estaba orando para decirle al Señor que me dé la oportunidad de predicar el evangelio. Y sé que yo lo voy a lograr, pero yo soy hay un montón en mi barrio que no estamos haciendo eso. Todos nosotros tenemos que trabajar. Es bien importante apoyar al Señor en el recogimiento de Israel. Hermana. Sí. Yo creo, ¿verdad? Que en ese tiempo, igual que el actual, ¿verdad? Trabajar en conjunto, como dijo usted, mutuamente, esa es una de las partes importantes, porque si nosotros no somos unidos, aunque tengamos el evangelio y no nos unimos, no actuamos unidamente, pues muy difícil, pues haremos cosas más grandes, ¿verdad? Porque acuérdese que hizo un refrán, la unión hace fuerza. Si tenemos el evangelio, tenemos los manos,
tenemos misioneros, tenemos de todo. ¿Qué es lo que significa ahí? Unirnos y hacerlas a todos. Y vamos adelante, ¿verdad? ¿Usted cree que Jonathan, que es líder misional, no la mira difícil ahí con los misioneros? Jonathan. ¿Cómo es la pregunta, hermano? Le estoy diciendo que usted como líder misional me imagino que la mira difícil con los misioneros porque no hay investigadores y lo damos referencias, no trabajamos. No, bueno, trabajar en la obra misional y el recogimiento de Israel, pero no lo estamos haciendo. Ajá. La verdad, la obra misional es complicado. Porque antes en mis tiempos, los misioneros, pues ellos eran los encargados prácticamente de buscar a las personas cuando salían a las calles, salían en los barrios. Pero a través de esta pandemia y todo esto, los encargados con más responsabilidades somos nosotros los miembros de la iglesia. Y nos ha costado como miembros de la iglesia. Sobre todo pensamos que solamente es dar un número telefónico y ya, cuando realmente es presentar y enseñar junto con los misioneros a esa persona que requiere del Evangelio de Jesucristo. Claro. Ha sido difícil porque algunos hermanos están muy desmotivados, otros tienen sus problemas, pero a través de las oraciones, las reuniones, la planificación, se ha podido trabajar en la obra misional. Y aún así, con la motivación de discursos y lecciones, se ha podido enseñar a través de la forma virtual. Pero sí es una bendición tener los misioneros, aún así virtualmente, es una bendición. Porque imagínense un barrio sin misioneros, es una responsabilidad para los miembros. Yo estoy en mi trabajo con los del otro lado del velo. Pero estoy preocupada que mi barrio no tiene misioneros, que nos hayan castigado con eso. Y estoy viendo cómo trabajo. Pero esta noche usted se siente animado como el profeta, como el presidente Brigham Young, que a vencer todas las dificultades y hacer que la obra misional en su barrio sea eficaz y que funcione bien con la ayuda de Dios. Pero, hermana, hay algo muy importante. Quiere usted ponerse metas que lo van a ayudar y que usted va a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio para lograrlo. Sí, y algo muy importante es que todo va congeniado, pues, por ejemplo, usted trabaja por las personas que están al otro lado del velo, pero suponiendo que las personas que se bautizan, los conversos, ellos tienen que trabajar por su genealogía y tienen que conocer su genealogía y tienen que liberar a esas personas que están al otro lado del velo. Entonces sí, es preocupante porque ellos también tienen que conocer de cómo trabajar en la historia familiar para que trabajen por esas personas del otro lado. Sí, claro. Yo sé que esto, todos tenemos que trabajar unidos. Pero yo pienso que esta noche usted va a hacer un plan de trabajo y va a pensar la mejor manera de organizar. Yo sé que Dios le va a orar y todas las ideas van a llegar a su mente para ayudar y mejorar en cuanto a la obra misional en su barrio. Y cada uno de nosotros en nuestros llamamientos que tenemos, cada uno tiene un llamamiento al cual vamos a magnificar. ¿Ah? Hermana, ¿sí? Quiero decir algo. Qué importante dice Brigham Young, los misioneros, porque por medio del testimonio, él habla del testimonio de los misioneros, ¿verdad? O de un misionero. El Espíritu Santo que emanaba de aquella persona iluminó mi entendimiento. O sea, qué importante, ¿verdad? Bueno, esta noche el entendimiento, el Espíritu Santo va a iluminar el entendimiento de cada uno de nosotros. Ajá. ¿Cómo vamos a magnificar nuestros llamamientos? O sea, estas clases tienen que dejar frutos en nuestra vida, en el reino de Dios. Si no, nada estamos haciendo aquí hablando, desvelándonos. Esto tiene que dejar frutos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, esa noche, yo no me voy a acostar sino a un plan donde yo me sienta feliz de mejorar mi trabajo. Y voy a pedir guía divina, ¿verdad? Como dice el presidente. Miren,
una persona que está conociendo el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo puede iluminar nuestro entendimiento, y eso es verdad. Hay que magnificar nuestro herramienta. Y vamos al último concepto. Oiga, estas clases son bien largas, pero ya vamos al último, no se preocupen. ¿Están aburridos? Yo creo, ¿no están aburridos? No, de ninguna manera. Nada. Bueno, entonces continuamos con el último concepto. Pero sí, esto es que yo lo resumo. Si no lo resumieran, no dan aquí terminamos la madrugada. La madrugada, exactamente. Esto va resumido. Yo saco lo que más nos puede ayudar a nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos al último concepto que dice la edificación de Sion mediante la ordenanza de la organización del sacerdocio. El presidente Brigham Young reconocía que no es posible edificar Sion tan solo por medio del trabajo arduo. Sion debe dirigirse mediante el poder del sacerdocio. Él conocía, me encanta donde él dice que él conocía el sacerdocio como el gobierno de Dios. Para él el sacerdocio era el gobierno de Dios. Ustedes tienen el gobierno de Dios en su vida. Ustedes tienen el poder del sacerdocio. Y dice, ellos podían llegar a ser uno en voluntad en todas sus acciones y esfuerzos de conformidad con una forma pura y sagrada de gobierno. Y la única forma en que los miembros se santificaban era si participaban en las ordenanzas del sacerdote. Entonces él decía que no se podía edificar sino trabajando arduamente la tierra, y ellos iban a llegar a construir grandes edificios, grandes ciudades, iban a cosechar, pero no sé, eso no es edificar Sion. Sion es santificar nuestras vidas, ser santos por medio de las ordenanzas del sacerdocio. Imagínense, él era el profeta y Dios le iluminó su entendimiento, como dice el hermano, ¿verdad? La única forma en que los miembros santificaran era si participaban en las ordenanzas del sacerdocio, las ordenanzas del templo. En la organización del sacerdocio eran fundamentales en ese momento, ¿verdad? Entonces, leamos aquí donde dice, de 1844 a 1846. La hermana Robledo está ahí todavía. No la miro, está calladita la hermana Robledo. Y aquí estoy. Okay. De 1844 a 1846. La tiene en un rincón ahí el presidente. Dice, desde 1844 a 1846, el presidente Young y los 12 concedieron urgente prioridad a completar la construcción del templo de Nauvoo. Incluso antes de finalizar, efectuaron allí investiduras y sellamientos. Ha sido tal el anhelo manifestado por los santos de recibir las ordenanzas y tal nuestro deseo de administrarlas, que me he dedicado por completo a la obra del Señor, día y noche, en el templo, sin tomar un promedio de más de 4 horas diarias para dormir, y yendo a casa solo una vez por semana, anotó el presidente Young en su diario personal. Entre el 10 de diciembre de 1845 y el 7 de febrero de 1846, aproximadamente 5.615 santos recibieron la ordenanza de la investidura y numerosas familias fueron selladas. Poco más de un año después, a los 3 días de su llegada al Valle del Lago Salado, el presidente Young designó el terreno donde se edificaría el templo de Salt Lake. Habría de ser en el centro de la ciudad y en el centro mismo de la vida de los santos. El magnífico templo, que tomó 40 años en construirse, no fue terminado sino después de su fallecimiento, pero él había designado entre tanto otros lugares sagrados donde podían efectuarse las investiduras y los sellamientos del templo para la gente en vida mientras esperaban que se terminara la construcción del templo. En ocasión de dedicar los pisos inferiores del templo de San George,
el primer día de enero de 1877, unos pocos meses antes de su fallecimiento, el presidente John se refirió enérgicamente a la reanudación de la obra de ordenanzas para los muertos, diciendo: cuando pienso en este tema, desearía con voz de 7 truenos despertar a la gente. ¿Pueden nuestros antepasados ser salvos sin nosotros? No. ¿Podemos nosotros ser salvos sin ellos? No. Las ordenanzas del tiempo. Hasta ahí. Hasta ahí. La pregunta que está ahí: ¿pueden nuestros antepasados ser salvos sin nosotros? No pueden, porque somos nosotros los encargados, hermana, de buscar sus nombres, de conocerles, de enviarlo, de llevar los datos al templo, que eso es lo más emocionante. Ahorita que podemos hacer las citas directas, llevar nuestros nombres para hacer bautismos, para hacer las iniciatorias, para hacer las ordenanzas por nuestros familiares. Ahora como que, hay algunas que se nos hacen más fácil, como los bautismos y las iniciatorias, ¿verdad? Pero las otras un poco más difícil, porque si vamos en familia, solo vamos 2 o 4, ¿verdad? Entonces, son 14 personas pueden entrar a la Sí, pero digamos, como familia, porque digamos, cada quien va por los otros hermanos que van, tal vez ya llevan sus tarjetas. Entonces, para nosotros, llevar las tarjetas así, poco a poco, como que se alarga más que antes, ¿verdad? Pero poco a poco lo puede ir haciendo. Sí, eso es lo que estamos haciendo, poco a poco lo vamos haciendo para que vayan saliendo, pero sí es como le dijera, gratificante y gozoso poder hacer las ordenanzas por nuestros antepasados, y sentimos gozo nosotros, no digamos nuestros antepasados, como sienten gozo de saber que nosotros estamos haciendo algo por ellos. Y como dice la pregunta, ¿podemos nosotros ser sin ellos? Tampoco, ¿verdad? Porque los necesitamos, porque debemos ir esos eslabones. Nos necesitamos mutuamente. Los que están al otro lado del velo nos necesitan a nosotros, porque las ordenanzas del bautismo por los muertos es una ordenanza terrenal, no es una ordenanza espiritual, porque no tienen un cuerpo. Nos necesitan a nosotros. Pero la visión del presidente Brigham Young, saber qué importantes son las ordenanzas del templo, ¿verdad? Para que seamos obedientes. ¿Qué pasa cuando tomamos investidura? Hacemos convenios. Y esos convenios, hacemos convenio de guardar la ley de castidad. Es un convenio que santifica nuestra vida. Qué importante era que esos santos hicieran los convenios. Dice que no iba ni a comer a su casa. Una vez por semana no se iba a la casa de él, para que los santos hicieran su ordenanza. Él quería enseñarles realmente la importancia que era para ellos, lo importante que era para ellos hacer convenios con Dios, tener las ordenanzas del templo. En el templo se nos dan las riquezas, mayores riquezas que el Padre tiene para todos sus hijos. Pero también se nos dan esas cosas, pero no gratis. Hay que pagar un precio. Hay que a los mandamientos de Dios. Ya no podemos decir, le dicen al hermano Robledo, lo queremos llamar para que usted, ya él no puede decir no, porque ya sujetó su albedrío a Jesucristo, se lo entregó a Jesucristo. Ya no puedo decir no, porque yo ya hice convenios hasta con mi propia vida, si es necesario, para defender y luchar por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él quería, sujetarlos con los convenios para que ellos fueran obedientes y fueran industriosos y trabajaran la tierra, que hicieran todo, pero lo más importante era ser santo, era santificar la vida de ellos. Y de ahí les enseñó lo del bautismo por los muertos. Es tan importante.
Ese es mi fuerte en la iglesia, ¿verdad? El bautismo por los muertos y las ordenanzas del templo, ¿verdad? Yo, en esta parte de la clase, yo les quiero testificar a ustedes. Yo tengo un testimonio gigante, gigante de la obra del templo, ¿verdad? Yo tengo en mi cuadro de historia familiar hasta más de 8 generaciones, ¿verdad? Y he hecho la obra, no podría decirle por cuántas personas, ¿verdad? De las familias de mis abuelos, de mi visa, porque yo los he hecho por siglos. Por ejemplo, hay una línea de mi familia que yo la empecé en 1700, luego la seguí en 1800 y la terminé en 1900. Imaginan qué feliz es esa gente, toda esa gente. Tenía que estar haciendo árboles genealógicos porque había veces que yo repetía los nombres. Cuando ellos repetían esos nombres a mí me confundían, pero lo lograba con la ayuda divina, orando. Yo tengo un testimonio de la historia familiar gigantesco. Yo trabajo diario en la historia familiar, todos los días. No hay día del mundo en que yo no me acueste 1 de la mañana trabajando en la historia familiar. Tengo el sueño, o sea, que me acuesto a la 1, pero me levanto a las 11 de la mañana, porque trabajo arduamente en la historia familiar, pero yo he tenido experiencias espirituales en las que yo he podido sentir que esta obra es verdadera. Para mí es una obra tan importante, tan importante. Yo conozco la grandiosidad de esta obra, la conozco, he llegado a conocerla, pero para llegar a conocerla he trabajado arduamente en ella y la amo. Y por eso estoy agradecida con Dios porque no me han cambiado de llamamiento y aunque me cambiaran, yo seguiría trabajando en ella. Llevo como 18, 19 años trabajando en la historia familiar en mi barrio. Y yo tengo un testimonio a prueba de todo contra esa obra. Yo la amo con todo mi corazón. Y yo les digo yo estuve expuesta al COVID como 4 o 5 veces. He estado con personas que he estado con ellas ahí. Bueno, y con mi hija un día dormimos juntas y ella tenía COVID. Y a mí nunca me ha dado el COVID, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo me ha cuidado Dios? Yo veo la mano protectora del Señor en mi vida, pero ¿cómo le ayudo en esta obra? El día que yo me vaya de este mundo, yo me voy satisfecha de mi trabajo en la historia familiar. Bueno, no sé cuántos me van a estar esperando allá, espero que muchos, todos los que le he ayudado, pero realmente les digo que trabajar en la historia familiar es grandioso. Tal vez ustedes no lo sienten ahorita porque no han comenzado, pero el día que lo comiencen a hacer, van a sentir el espíritu de Elías. Y ese es el espíritu que les va a ayudar a sentir amor por ellos al otro lado del velo, a sentir amor por los de acá, ¿verdad? Yo les invito a trabajar en la historia familiar. Yo les invito a que santifiquemos nuestras vidas, ¿verdad? Para terminar, tengo una pregunta. No quise hacer las preguntas del manual. Esta sí la traje del manual. El manual tiene preguntas muy largas. Son preguntas de análisis, pero yo creo que las preguntas de análisis más fáciles de las que tienen ahí, pero ellos ya las tienen hechas ahí. Yo saqué esta pregunta de ahí y dice, ¿de qué modo ayudó el presidente Brigham Young a los santos para que vieran y comprendieran las verdades eternas del Evangelio? Es lo que acabamos de hablar ahorita. Con esfuerzos, sacrificios. Con el mismo ejemplo que él estaba dando. Correcto. Desvelarse, casi no ir ni a vivir ya a su casa para ayudarles. Les estaba enseñando las verdades eternas, ¿verdad? Les estaba enseñando de él. Realmente el valor que tiene el tomar la investidura, el ir al templo, hacer convenios sagrados, mantenernos en la senda de los convenios. Él se dejó guiar por el Espíritu y trabajó arduamente en lograr que antes de partir para las ordenanzas de salvación, así santificarían su vida, sujetándose a la obediencia de sus convenios.
Entonces, hermano, yo creo que hoy, esta noche, todos ustedes ya aprendieron, ¿verdad? Que del ejemplo del presidente Brigham Young, que trabajó, el hombre era un hombre con carácter, con templanza, era leal, era obediente, era lleno de fe, era lleno de amor al prójimo. Y una cosa muy importante, siempre estaba dispuesto a dejarse guiar por el profeta, no creerse más que el profeta. Aun cuando el presidente Brigham Young tenía más carácter que el profeta, siempre respetaba al profeta, nunca se le impuso con su carácter fuerte que tenía. Él no era orgulloso, él era humilde. Qué importante es la humildad para dejarnos guiar, ¿verdad? Es un don que debemos de cultivar y que no es fácil. Cultivar los dones no es fácil, para nada. Yo les testifico en esta noche que si nosotros, esto que hemos aprendido esta noche, lo ponemos en práctica en nuestra vida, realmente nuestra vida van a cambiar grandemente. Vamos a progresar en la tierra, y vamos a ver milagros, los milagros que realmente existen. Bueno, y este es mi testimonio en cuanto a la obra del templo que la he compartido con ustedes esta noche, invitándolos a que lo hagan. Una vez que lo hagan, les va a gustar, y cuando les guste lo van a sentir en su corazón y va a decir Jonathan, ya no puedo parar, Bueno, hermana, hombre de dígame. ¿Sí? Me imagino yo, ¿verdad? Como la clase de hoy, ya en la sacramental, haber dicho Brigham Young, ¿qué hacer para hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer para hacer? Correcto. Es lo que él hizo para hacer al final. Ya. Eso me imagino yo que él decía. Él lo miró, él sabía que era un gran trabajo, él sabía. Correcto. Difícil, pero eso no lo detuvo a él. Ahora, interesaba santificar a los santos. Correcto. Es una es una de las, cuando somos llamados a la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? ¿A qué llegamos? Nos proclaman el evangelio y después que viene, santificar nuestra vida. Así. Sí, revivir a los muertos. Y santificar a los demás. Sí, ustedes estamos estudiando juntos, nos estamos santificando juntos, estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes y ustedes están aprendiendo conmigo. Ojalá que cuando este libro haya terminado, Víctor no sea el mismo Víctor que está empezando este libro. El hermano Juan Ramón va a estar volando, ya va a ser miembro de la iglesia. Es que necesita esfuerzo, hermana, hay que esforzarnos. Hermano Juan Ramón, usted ya debería de bautizarse. Ya tiene un testimonio, ya tiene un testimonio. Bueno, pero usted quiere seguir investigando y escudriñando, tiene su derecho. Pero si usted pertenece al barrio del hermano Jonathan. Laureles. Jonathan, ¿qué pasa ahí? Ya estuviéramos bautizando. Ya pronto, hermana. No, hombre, ahí está Jonathan. Mándemelo ya a los misioneros. Bueno, esa es nuestra clase, ¿verdad? Y la dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermana Orellana, le damos las gracias por prepararnos este resumen y que este día haya sido edificante para nosotros, la importancia que realmente tiene para nosotros el Evangelio de verdad en nuestras vidas, cómo se vea reflejado la forma de cómo estamos trabajando. Yo también le testifico que el día de la pandemia yo me puse a trabajar en la obra y alcancé a crecer mi árbol que yo tenía 8 años parado. Al momento de hacer mi
indexaciones. Cuando uno trabaja en indexación, Dios le ayuda. Dios le manda a sus ángeles para descubrir los nombres que estaba para mí atorado en 8 años. Y yo pude crecer ese árbol de tener nada a 8 generaciones completamente. Entonces realmente allí es donde uno completamente cambia su vida para uno. Para mí me ha cambiado completamente. Y le llena a uno de satisfacción, así como usted dijo que se le abre el espíritu de Elías. Y realmente ya se vuelve como un hábito y una necesidad de buscar y ayudar para que a uno le ayuden también. Aquellos que están arriba le ayudan completamente, porque le digo que mi árbol estaba completamente parado. Y en ese poco tiempo, yo que iba a saber que esas 8 generaciones me estaban esperando. Y ahora que tuvo que haber una pandemia para exacto. Tuvo que haber algo que a uno le mueva. Por eso digo que es tan necesario tener estos estudios, o que algo le pase a uno para que le mueva y le sacuda en realidad a qué iglesia pertenece y dónde está parado. Claro que sí. ¿Verdad? Bueno, hermana, le testifico en nombre de Jesucristo, amén. Y para terminar, gracias, hermanos. Vamos a terminar entonces con una oración. Y se la vamos a pedir al hermano Jonathan, que nos la haga este día. Perfecto. Y el hermano Jonathan en poco tiempo va a ser el super líder misional del barrio Laurel. Ya vamos, ¿quién nos va a informar? El patriarca Robledo, ¿cómo va la... Del Estaca va a ser. El patriarca para mí ha sido una gran guía, junto con el obispo. Qué bueno. Bueno. Nuestro amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos brindan para seguir adelante, y gracias por la oportunidad que nos das de ser mejores personas. Te damos gracias también por estas maravillosas reuniones que son inspiradas por ti y que son una gran motivación para continuar en el Evangelio. Gracias por la inspiración que le diste a la hermana para poder dar esta maravillosa clase, y por la inspiración de cada uno de los hermanos que tuvieron la percepción personal de qué hacer en su vida, en nuestras vidas. Pedimos también que nos podamos seguir adelante y que nos ayudes a encontrar esas personas que necesitan de tu Evangelio, y que esta noche podamos reflexionar y tomar muchas cosas en cuenta de esta clase. Y todo esto lo dejamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 La clase que sigue creo que es la última. Sí, la clase que vamos a ver para la siguiente semana es la que es la... Espérenme, la voy a buscar en mi... Definición del Evangelio. Definición del Evangelio. Bueno, estudien la definición. 2. Entonces, la definición del Evangelio, entonces para el próximo video, ojalá que la puedan leer. Sí. Y bueno, que tengan una feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pronto. Buenas noches. Buenas noches. Descanse. Que Dios les bendiga a todas. Hermana Orellana, muchas gracias por esa clase que nos dio hoy tan espectacular. Muchas gracias. Buenas noches, patriarca. Espectacular, pero estamos ahí luchando. Buenas noches. Bueno, para mí va a ser espectacular. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, hermana A todos. Orellana. Dios les guarde y muchas bendiciones. Adiós, hermana Leticia. Adiós. Buenas noches, hermanos. Cuídense. Gracias Hermana por la Leticia. clase, hermana. Adiós, hermana Leticia. Adiós, hermana. Se aprendió. Gracias por la clase. Aprendió, ¿verdad? Saludos, Hoy. hermana Ponernos las Víctor. pilas en el barrio para Saludos. ayudar más. Claro. Saludos a la hermana Sonia. Saludos. Este es para él. Y Dios guarde y que ponga tu mano en ella. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos, hermana.